Enséñanos, Señor, a estar agradecidos, Padre. Esta mañana, Señor, podemos declarar que te amamos, Señor. Podemos declarar esta mañana, Señor, que estamos enamorados de ti, Señor, pero queremos enamorarnos más de ti, Señor. Queremos volver al primer amor, Dios. Queremos, Señor, recibir, Padre, un nuevo amor, un nuevo gozo, Padre, nueva fuerza, nueva visión, Señor. Y aquel que en esta mañana, Padre, quizás venga triste, venga, Señor, agobiado, venga ansioso, Señor, quizás venga, Padre, con dificultades, Señor, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la salud. Esta mañana, Señor, nosotros declaramos que todos los que entramos a este lugar, entramos a tu presencia, Señor, y podemos experimentar, Señor, un cambio especial en nuestra vida, Padre. Esta mañana damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta mañana invitamos al Espíritu Santo de Dios para que traiga el alimento nuevo, para que traiga la palabra fresca, para que traiga, Señor, una visión nueva, para que renueve la fuerza, para que renueve el entendimiento, para que nos dé sabiduría, para que nos guíe por el camino que Él quiere que vayamos. Esta mañana, Señor, recibimos la palabra, recibimos el alimento y declaramos, Señor, que traemos cautiva nuestra mente, nuestros pensamientos a la obediencia de tu palabra, Padre. Traemos cautiva nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra mirada, todo nuestro ser lo traemos cautivo, Señor, delante de ti, Padre. Rechazamos todo distractor, Señor, rechazamos todo espíritu distractor en este lugar y declaramos que nadie roba la porción que nos pertenece para este día, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Puede regalarle una sonrisa que tiene a su lado y con esa sonrisa irradiar de verdad la bendición de Dios que nos ha traído esta mañana. Amén. Este es un día de mucha alegría, hermanos, de mucho gozo, porque el Señor nos ha permitido vivir hasta este momento. Y no solo vivir, sino que reconocer en nuestro corazón que debemos de estar en la casa de Dios. Amén. Así que si usted y yo hemos venido aquí es para glorificar el nombre del Señor. Amén. Puedo declarar esta mañana que Dios quiere hablarnos. Amén. Dios nos ha traído porque nos quiere hablar. Y hemos estado revisando en la serie que Dios nos ha regalado, ¿verdad?, para estos meses, para este tiempo, y es mantenimiento para el avivamiento. Amén. El Señor quiere que nos mantengamos avivados, encendidos, ¿verdad?, que nos mantengamos llenos de su Espíritu y que no solo estemos recibiendo las bendiciones y nos acostumbremos a recibir y lo veamos como algo natural, sino que también reconozcamos que debemos de mantener, ¿verdad?, encendido ese fuego de Dios en nuestra vida. Y Pablo se lo decía a Timoteo y le decía que mantuviera encendido el fuego que Dios había puesto en la vida de él. Entonces Dios ha puesto en nuestra vida un fuego, una llama, y quiere que lo mantengamos encendido. Amén. Cuando se nos está apagando, los síntomas que nosotros experimentamos son bien claros. Empezamos a tener frialdad, poco deseo de cantarle a Dios, de orar, de leer la palabra, poco deseo de venir a la iglesia, poco deseo de estar en comunión con Dios. Pero cuando la llama se nos enciende, es que queremos estar en la casa de Dios, queremos cantar, de un coro nos pasamos a otro, estamos en el baño cantando, estamos comiendo y pensando en una alabanza, estamos meditando en la palabra, aunque no la estemos leyendo, estamos repitiendo la palabra de Dios en nuestra mente porque el fuego de Dios está encendido. Amén. Hay un coro muy viejito que nos enseñaban a cantar y quizás usted también se lo pueda, y dice que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego y que siga ardiendo más y más. Así que esta mañana usted y yo estamos acá para que el fuego de Dios se encienda más en nuestra vida. Amén. Vamos a comenzar. El día domingo pasado vimos nosotros el tema de cómo se puede dar en nuestra
nuestra vida la oxidación espiritual y cómo nosotros teníamos que prevenir, ¿verdad?, para que nosotros no cayéramos en esa oxidación espiritual, ¿verdad?, en ese desgano, en esa decadencia, en esa forma de proceder de manera muy desplicente delante de las cosas de Dios. Y esta mañana nosotros vamos a poder revisar otro tema que nos va a ayudar a evitar que nosotros caigamos también en esa oxidación y que nos va a ayudar a mantener el avivamiento, ¿verdad?, en nuestra vida. Y como usted puede ver allí algunas ayudas visuales, ¿verdad?, que se han puesto, creo yo que son un poco agradables, muchas de ellas, porque causan para nuestra vida una reacción, ¿verdad?, de molestia, otra reacción de miedo, otra reacción de asco, ¿verdad?, otra reacción de rechazo, de repudio. Y es que esta mañana vamos a revisar el tema de cómo erradicar las plagas. ¿Amén? Amén. ¿Cómo erradicar las plagas? Y vamos a ver, hermanos, algo que, bueno, lo hemos vivido en carne propia, creo que todos, ¿verdad?, acá. De repente en nuestra casa se nos ha llenado a veces de algunas plagas y todas las plagas son molestas, todas. Amén. Todas las plagas son molestas. Porque las plagas causan daños y no solo daños en la salud, sino que daños materiales, daños económicos, ¿verdad? Y hay gente que hasta por las mismas plagas que tiene en su casa, la familia no la llega a visitar, ¿verdad? Porque demasiado es el malestar, el mal olor y la molestia que causan las plagas que viven muchas veces en nuestra casa. Yo quisiera preguntarles esta mañana si al llegar ahorita de visita toda la iglesia a su casa y vamos como los que nos han encomendado para ir a erradicar, ¿verdad?, plagas, ¿cree usted que encontráramos alguna plaga en su casa? Solo se ríen, pero yo quiero que ustedes me contesten. ¿Creen que hay plagas en su casa, hermano? Amén. Fíjense que aquí en la iglesia yo voy a hacer el ejemplo. ¿Para qué tomar el ejemplo de otro lado si aquí es donde nosotros le hemos visto? Aquí el día miércoles, hace poquito, yo estaba dando un estudio y yo veía que los hermanos bien atentos, pero según yo era porque estaban bien conectados con la palabra. Y no, hace poco me contaron, preparando nosotros todas estas ayudas, me contaron de que por la viga de ahí pasaba la rata, una rata muy grande. Y yo predicando y los hermanos, ¿verdad?, estaban muy atentos. Yo pensé que era por la palabra, pero era porque una rata se atravesaba y yo bendigo a Dios porque no me fijé. Porque si yo lo hubiera visto, hermano, yo quizás me bajo y predico desde allí o les digo, hermano, oremos allá afuera mejor, ¿verdad? Porque nos causan reacciones diferentes a cada uno de nosotros. Y aquí en la iglesia se hizo una plaga de ratas muy, pero muy, era demasiado grande y gastábamos en veneno para las ratas, pero bastante dinero. Había un presupuesto solo para comprar veneno para las ratas, porque las trampas no daban abasto, ¿verdad? Y había una bodega de alimentos a la cual ellas le llevaban hambre, como dicen, y habían logrado meterse. Y por más que se hacía, la plaga de ratas siempre se mantenía y aumentaba. Hasta que un día nos regalaron un gato y entonces el gato comenzó, ¿verdad?, a hacer limpieza. Y los gatos ya no se hicieron uno, sino que tres, y como una colonia de gatos ya descansamos un poco porque ya no venían las ratas. Si venían, quizás llegaban a los linderos de la par, pero venían de los lugares. Antes en la esquina donde está el parqueo era un lugar, un predio baldío, entonces era una casa donde era cueva no solo de ladrones, ¿verdad?, ni de indigentes, sino que también de animales, y de ahí venían también las ratas. Entonces, como iglesia hemos vivido nosotros en carne propia la necesidad de erradicar, ¿verdad?, las ratas. Ahora tenemos gatos a los cuales hay que estar limpiándoles todo, pero es preferible a toda la reacción y los daños que causan las ratas. Entonces hemos tenido esa plaga en la iglesia y ahora en la mañana haciendo limpieza, ¿verdad?, en la oficina veo que hay una gran línea negra en la pared. Hay dos líneas negras que se han atravesado por el baño de la oficina, pero larga la línea y es una polilla que se mete y había una gran telaraña
¿verdad? Y la hermana que me estaba ayudando a hacer limpieza me dice, hermana, mire, aquí se puede comer hasta la madera, ¿verdad? Los animales. Mire, hermana, hoy el Señor nos está mostrando por dónde están todas las plagas que tenemos, porque todos tenemos plagas, hermano. Si tenemos en nuestra casa, es bien seguro que las tenemos en nuestra vida. Amén. Y esta mañana quiero que usted lea conmigo en el libro, la carta a los Gálatas, que usted lea conmigo en el capítulo 5, el versículo 9. Gálatas, capítulo 5, versículo, vamos a leer del 7 al 9. Amén. Gálatas está, usted lo puede encontrar después de Corintios, ¿verdad? Usted va a encontrar en corto, el libro es de pocos capítulos, así que búsquelo con cuidado y vamos a revisar la palabra de Dios, lo que nos dice. Amén. Si alguien no ha traído Biblia, usted puede compartir con el que tiene a su lado la lectura y vemos lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5, capítulo 5, versículo del 7 al 9. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que lo llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo volvemos a leer. Vosotros corríais bien. ¿Y quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Vamos a escuchar entonces la palabra del Señor, que a través de varios versículos vamos a poder meditar esta mañana brevemente. Y quisiera que hiciéramos un poquito de recordatorio de dónde nosotros escuchamos la palabra plaga. ¿Cuál es la palabra? ¿Con qué asociamos nosotros la palabra plaga así más comúnmente? ¿Con qué la asociamos? ¿De qué nos recordamos? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad?, tenemos la noción, tenemos la idea de que esa palabra plaga la escuchamos relacionada con el pueblo de Egipto. Amén. Las plagas de Egipto, las plagas que vivió el pueblo de Egipto, y que en medio de ese pueblo estaba el pueblo de Israel, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y la palabra plaga, en el capítulo 7 del libro de Éxodo, cuando ustedes en su casa lo pueden leer, habla de que Dios mandó a Moisés delante de Faraón a decirle que por favor dejara ir a su pueblo, para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, de donde ellos eran esclavos, que estaban siendo esclavos por muchos años. Y Dios envió a Moisés para que Faraón, óigame bien, dejara ir al pueblo de Israel para que lo alabara en el desierto. Esa fue la indicación que Dios le dio a Moisés, y Moisés se la trasladó a Faraón. Pero Faraón, la primera reacción que tuvo fue decir: ¿y quién es Jehová? Porque nadie conocía a Dios como Jehová en ese tiempo. Dios no se había dejado conocer con el nombre de Jehová durante ese tiempo. Y Dios mandó a Moisés a decirle que fuera al pueblo de Egipto y que llegara donde Faraón le dijera que dejara ir al pueblo. Pero Faraón endureció su corazón, se puso muy rebelde, muy soberbio y dijo: yo no voy a dejar ir al pueblo que sirve, ¿verdad?, que me es esclavo y que hace todo el trabajo que los egipcios no hacen ni pueden hacer. Entonces yo no lo voy a dejar ir para que alaben al Dios que yo ni siquiera conozco. Pero como Dios, óigame bien, Dios permite que hagamos muchas cosas y no quiere decir que está haciéndose el desentendido. Dios deja que nosotros tomemos decisiones. Y adelante vienen las consecuencias de esas decisiones. Faraón endureció el corazón y no dejó ir al pueblo solo con esa solicitud que Dios le mandaba hacer. Entonces Moisés llegó de regreso y le puso queja a Dios, ¿verdad? Y le dijo: me mandaste, pero Faraón no quiere ir, no quiere dejar ir al pueblo. Y Dios le dijo: es que yo he endurecido el corazón de Faraón. Pero, óiganme bien, Dios le dijo en ese momento a
a Moisés: deja que Faraón endurezca su corazón y verán lo que yo voy a hacer con él. Porque el que se encarga de actuar en nuestra vida es Dios. Amén. Aleluya. No es que porque yo no quiero, no voy a hacer las cosas y me voy a mantener en mi posición y yo soy, ¿verdad?, firme de carácter, firme de voluntad, y aquí lo que yo diga se haga. Se hace durante Dios permite. Pero viene un momento en el que Dios actúa. Entonces, la palabra plaga la comenzamos a oír allá cuando Moisés fue a interceder por el pueblo de Israel para que se salieran de Egipto. El pueblo estaba siendo esclavo en ese lugar. Entonces, cuando el pueblo estaba siendo esclavizado, Dios no le gustó, no se agradó de que su pueblo fuera esclavo, y entonces comenzó a actuar contra Faraón. Y allí comenzamos a ver que Dios envía plagas para que Faraón, a través de cada plaga, supuestamente, ¿verdad?, él dejara ir al pueblo. Pero cada plaga que Dios mandaba, ¿qué pasaba? Faraón se endurecía más, ¿verdad? Faraón endurecía más su corazón y decía: no lo voy a dejar ir. Más endurecía el corazón Faraón y Dios mandaba otra plaga peor. Y si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, ahí está la plaga de que Dios convirtió las aguas en sangre, ¿verdad?, que Dios mandó granizo, la plaga de los piojos, la plaga de las tinieblas, la plaga de las ranas, las langostas, la muerte de todos los primogénitos. Ajá. Y todo eso que Dios mandaba, Faraón no soltaba al pueblo de Israel. Faraón no quería que el pueblo de Israel se fuera, y por eso tampoco el pueblo de Israel iba a adorar a Dios como Dios quería que lo adorara. Cuando usted y yo estamos queriendo caminar por el camino de Dios, para la redundancia, el que se va a oponer es Satanás. Dios quiere que adoremos su nombre, Satanás se va a oponer. Dios quiere que usted se meta con Dios, Satanás lo va a detener. Dios quiere que usted bendiga el nombre de Dios, Satanás lo va a detener. Porque cada vez que usted quiera adorar a Dios por cualquier cosa de su vida, Satanás le va a mandar mensaje contrario y le va a hacer sentir, le va a hacer creer que usted no tiene que adorar a Dios, porque Dios es un Dios poderoso, un Dios bueno, y si fuera bueno no me pasara lo que me pase, porque yo lo tengo que alabar o adorar. Entonces, en ese tramo, hermano y hermana, comienza a suceder todas las manifestaciones de las plagas, pero eso fueron las 10 plagas de allá del momento, oigan bien, del pueblo de Israel en Egipto. Ahora hay que entender entonces qué es una plaga. En el tiempo antiguo, una plaga estaba asociada solo con lo que era la multiplicación de una especie animal que venía y destruía el cultivo, destruía, ¿verdad?, a la humanidad. Pero en la actualidad la palabra plaga se asocia también con el término de enfermedad, ¿verdad?, con el término de peste, ¿verdad?, enfermedad, de epidemia. Entonces se asocia esa palabra plaga. Y eso nosotros lo podemos aplicar en la realidad actual. Entonces vamos a entender qué necesita una plaga, ¿verdad? ¿Qué necesita una plaga para poder subsistir? ¿Qué necesita una plaga? Para que haya una plaga, óigame bien, no se necesita solamente un animal. Y nosotros decimos: ya vino el ratón, ¿verdad? Y ese ratón, como solo en uno, no me va a hacer daño. Hasta le pongo pedacitos de queso por ahí para que engorde, ¿verdad? Porque me gustan y como son bonitos, ¿verdad? Algunos quizás hasta de mascota lo puedan tener. Para que pueda subsistir una plaga hay varias etapas. Uno de ellos es que tiene que haber un hospedero, o sea, tiene que haber una persona, una planta, ¿verdad?, un metal en la cual la plaga venga y viva y tenga dónde estar. ¿Amén?
Entonces usted necesita tener un hospedero, que puede ser una persona, un animal, una planta, ¿verdad? Un cultivo o un metal. Pero también necesita un ambiente. La plaga necesita tener un ambiente que propicie que ella se reproduzca. Usted ha visto claramente cuando comienza el calor, en la época de calor, ¿verdad?, en la que estamos, que aumenta la humedad y las lluvias. Fíjese que se prolifera bastante los hongos de la piel. Entonces, la humedad, el ambiente húmedo propicia que el hongo, ¿verdad?, se quede viviendo en el cuerpo de la persona. Y eso se reproduce. Y se hace, ¿verdad?, una plaga, se hace una peste. Entonces la plaga, para que viva y se multiplique, necesita de un ambiente propicio, necesita de un hospedero, de una persona o de un animal, y la plaga en sí, ¿verdad?, el animal en sí. Entonces vamos a ver qué es lo que conduce, óigame bien, qué es lo que permite, o los vectores de las plagas, qué es cómo se trasladan o se transmiten las plagas. Yo le voy a hacer preguntas esta mañana. Cuando un país, óigame bien, no tiene un producto y lo necesita, ¿qué hace el país? Lo compra, ¿verdad?, a otro país. Le compra frijol, le compra arroz, maíz. Y en ese intercambio de mercancías a nivel internacional, para que entendamos así claramente, en ese intercambio, ahí hay una transmisión de plaga. Amén. Si no se revisa bien, si no pasa por todos los registros sanitarios, hay una transmisión de plaga. Y quiero compartirle que nosotros, los seres humanos y los hijos de Dios, tenemos un compartir con el mundo, ¿sí o no? Nosotros estamos en este mundo caído, este mundo que está, ¿verdad?, metido al pecado. Nosotros vivimos aquí en este mundo y compartimos con una sociedad que no toda es cristiana. Usted está en medio usted se sube al microbús, usted oye la música a todo volumen y usted se baja del microbús y la canción, si repetía mucho la misma palabra, se le quedó a usted, ¿verdad? Y usted está en este mundo donde usted ve muchas escenas, muchos ejemplos y muchas actuaciones que de repente los cristianos las adoptamos como parte de nuestro diario desenvolvernos. Pero Dios, óigame bien, le habló bien claro al pueblo de Israel. Y yo quiero que usted busque conmigo allí en su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Dios le habló al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, ¿verdad?, hablándole a Jerusalén y a Judá. Jeremías capítulo 15, versículo 19, Dios le advirtió al pueblo de Israel y le dijo, Jeremías 15, 19, vea lo que dice. Entonces dijo así el Señor, le dijo al pueblo de Israel, si vuelves, ¿qué le dijo? Yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. ¿Pero qué le dijo? Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Porque el intercambio de Israel con las demás naciones, óigame bien, Israel copiaba todo lo que las otras naciones hacían. Mire, Israel comenzó a ver que otros adoraban a otros dioses. Israel también comenzó a adorar a otros dioses. Comenzó a imitar a los demás. Y Dios, si por algo se molestó con el pueblo de Israel, es porque comenzaron a dejar de lado a Jehová y a idolatrar, comenzaron a adulterar. Y Dios dice acá en su palabra, le dice a través de Jeremías, conviértanse, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Porque cuando nosotros comenzamos, hermanos, a intercambiar con el mundo, nosotros adquirimos la plaga del mundo.
adquirimos toda la forma muchas veces de proceder, la forma de pensar, la forma de creer que tiene el mundo. Y Dios nos advierte esta mañana, para que tú no te llenes de plagas, no tienes que dejarte contaminar por el mundo. El mundo tiene que convertirse a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén. Otra forma con que la plaga se transmite, óigame bien, es porque las plagas tienen una capacidad de reproducirse de manera demasiado fácil. ¿Verdad? Usted ve que de repente entró un ratón, pero de repente usted ya no tiene un ratón, sino que tiene la cría en su casa. Y ya no le muerden solo las tortillas, sino que empiezan a roer todo lo demás, ¿verdad? A morder y a destruir todo lo demás, porque ya se le hizo una plaga a usted en la casa. Y la capacidad que tienen las plagas de reproducirse y de propagarse, esa es, óigame bien, es otra forma como se trasladan las plagas de un lugar a otro, por la forma que tienen y la rapidez de reproducirse. Y yo creo que usted ha leído en la palabra lo que acabamos de leer en Gálatas 5:9, que dice el Señor en el versículo que comenzamos a leer, Gálatas 5:9, un poco de levadura, ¿qué dice la palabra? Leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Y ahí en la entrada usted pudo observar una pizarra, y si no en la salida usted la lee, pero dice, ¿qué es leudar? Y dice aquí la palabra, leudar es inflar toda la masa, sin hacer excepción. Dice, contamina por igual. Un poquito de levadura que usted le ponga a la harina, le va a contaminar toda la masa. Esa capacidad de contaminar, de propagarse, esa capacidad que tienen las plagas es lo que hace que nos destruyan fácilmente, que nos invadan fácilmente. ¿Y qué es lo que leuda? Como dice allá la palabra que está escrita en la pizarra, simplemente con que usted y yo dejemos entrar, óigame bien, a nuestra vida, o no saquemos la poca o mucha contaminación que hay en nosotros, pronto se extenderá para alejarnos no solamente de Cristo, sino de caer en la cautividad del pecado. Con un poquito, hermanos, que nosotros nos descuidemos y no dejemos, óigame bien, entrar lo que debe de entrar del Espíritu, o no dejemos de sacar lo que está contaminando nuestra vida, entonces entramos en una condición de estar leudados, de estar contaminados. Y la plaga tiene esa característica, hermano. La plaga, por su capacidad de reproducirse, nos invade fácilmente. Un ejemplo, y esto va con todos nosotros. Cuando nosotros comenzamos adentro del pecado, y David lo dijo claramente, porque en pecado me concibió mi madre, o sea, somos de naturaleza humana, y esa naturaleza está caída, está llena de pecado delante de Dios. Entonces tenemos todo un bagaje de conocimiento, de experiencia, de historia, de canciones, de vivencias, que usted y yo, cuando no andamos bien con el Señor, cuando no andamos así espirituales, se nos sale. Amén. Nos conectamos fácilmente. A una persona se le da solo el nombre de una palabra y saca una canción. De las canciones de antes, ¿verdad? De esas que se cantaban y se disfrutaban, pero como están así guardaditas, salen. Pero cuando andamos llenos del Señor, es que no nos podemos un coro, sino que lo empezamos a nosotros a construir, le cantamos cántico nuevo al Señor. Porque estamos tratando de buscar de Dios. Pero cuando nosotros nos estamos enfriando, esa capacidad que tiene la plaga, hermano, de expandirse y de propagarse, hace que caigamos fácilmente de un pecado a otro pecado. Alguien me decía, yo, hermana, solamente comencé a salir con esa persona porque me gustaba, y aunque no era cristiano, yo salía porque me gustaba, me sentía bien. Yo no sé en qué momento caí y llegué hasta vivir con esa persona,
y ahora yo no sé qué hacer. Pero cuando nosotros empezamos a desobedecerle a Dios, gradualmente vamos caminando hasta estar bien adentro del pecado. Porque la plaga espiritual, hermanos, trae mucha propagación fácilmente. Así de que si empezamos a sentir frialdad e indiferencia, ahorita, hermanos, si nosotros identificamos que hay algo en nuestro corazón que nos ha separado del gozo de Dios y que ya no andamos tan encendidos, afijámonos y busquemos ayuda y digámosle a alguien: yo quiero que ore por mí, yo quiero que me pase el fuego que usted tiene. Pero si usted ve que el de la paz no está tan encendido, no se le acerque mucho, porque verdad le va a terminar de apagar el fuego. Usted tiene que buscar a alguien que esté encendido y que le transmita el gozo a su corazón. Amén. Que alguien en su vida le diga: mi hermano, yo me siento decaído. Venga, hermano, venga, que ahorita le vamos a orar al Señor. Amén. Pero si usted se acerca a alguien que le diga: hermano, dice que estoy decaído, hermano, me siento, eso no es nada, hermano, viera que estoy, viera que yo, y mire, hermano, mis ganas de venir a la iglesia, no, si yo tengo días, tampoco, no vaya, hermano. O sea, no nos vamos a unir con alguien que no nos transmita fuego. Cuando andemos así, hermano, tenemos que andarle rápido para que la plaga no se propague, para que la frialdad no se aumente. Y el otro vector, el otro transmisor de plagas que hace que fácilmente, ¿verdad?, una plaga se propague, son los cambios ambientales o los eventos meteorológicos. Por ejemplo, dice que cuando hay mucho calor, óiganme bien, cuando hay mucho viento, por ejemplo, las plagas vuelan de un lugar a otro terreno, de una zona a otro territorio, y entonces el territorio que estaba sano y el cultivo que estaba saludable comienza a ser contaminado porque llegó a través del viento, óigame bien, la plaga. Entonces a nosotros muchas veces nos soplan vientos, y nos soplan vientos de desánimo, nos soplan vientos de tristeza, nos soplan vientos de aflicción, de escasez, de enfermedad, y depende de cómo estemos, nosotros los almacenamos. Y mire lo que dice Efesios 4:14. Lea conmigo Efesios 4:14. Amén. Veamos entonces cómo la plaga, estamos revisando cómo las plagas se propagan, ¿verdad? Las plagas realmente tienen forma de propagarse, ¿verdad? Decíamos que a través del intercambio con el mundo, a través de su capacidad inherente que por sí se vuelve fácil de propagar, y la que estamos viendo es a través de los vientos, de la atmósfera, de los cambios meteorológicos. Pero dice Efesios 4:14, ¿lo tiene, hermano? Dice: para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. ¿Por qué podemos caer nosotros fácilmente, ¿verdad?, ante una plaga espiritual que haya llegado a nuestra vida? Porque, óigame bien, dice la Biblia, que muchas veces somos como niños y nos dejamos llevar por vientos de doctrina, ¿verdad? Dice por astucia de los hombres. Y nos dejamos guiar muchas veces por artimañas de error, artimañas que son engañosas. ¿Por qué nos dejamos llevar muchas veces y caemos, ¿verdad? Y somos arrastrados por la plaga del pecado. Porque muchas veces dice el Señor que somos como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Y lo otro dice por la astucia de los hombres. Véame aquí, hermano, no lea ahí su Biblia y véame aquí ahorita. Cuando dice por astucias de los hombres, ahí engloba muchas cosas. Cuando alguien a usted y a mí nos ofrece algo que para nuestros ojos materiales nos motiva. No solo estoy hablando de un pecado sexual, estoy hablando de todas aquellas cosas que a nuestros ojos materiales son apetecibles y nos hacen sentir necesidad de tenerlo. Y si alguien nos lo ofrece, fácilmente caemos por astucia de hombres y por artimañas de engaños. Y cuando procedemos de esa manera, hermanos, nosotros no solo vamos nosotros, sino que nos llevamos de arrastre a terceras personas. Alguien me dijo hace
poco, yo quiero renunciar a mi trabajo porque estaba muy angustiada. Y me decía, yo hoy mismo quiero renunciar. Y en ese momento que me decía eso, había otra persona que por años había trabajado en un lugar de recursos humanos contratando gente. Y cuando esta persona estaba contratando gente por años, le daba empleo a mucha gente en una empresa de muy buen prestigio, esta persona llegó al momento de tener que salirse del trabajo porque algunos empleados a los que los jefes sacaron, la pusieron a ella como jefa de recursos humanos a decir, usted se tiene que ir, ¿verdad? Le cerramos el contrato, le cerramos su plaza, y ella tuvo que despedir a muchos empleados. Y entonces la amenazaron, le mandaron, ¿verdad?, a pedir renta, la mandaron a sitiar, y ella me escribía un correo y me decía, yo no tengo trabajo y necesito un trabajo porque tengo mis hijos. Y por muchos años yo he sostenido mi casa y yo necesito un trabajo. Y ese mismo momento me acababa de llamar la otra persona en crisis y decía, yo quiero renunciar a mi trabajo. Cuando estamos confundidos, hermanos, cuando estamos tratando de tomar decisiones y no tenemos la certeza de cuál decisión tomar, en ese momento es mejor no decidir nada, porque usted y yo no tenemos la dirección del Espíritu Santo. Y cuando estamos pasando situaciones difíciles de angustia, de ansiedad, de tristeza, de preocupación, es un momento donde no nos vamos a dejar ir y escuchar a los vientos que soplan a hablar a nuestra vida y nos digan que las cosas que tenemos que hacer las hagamos siendo las cosas contrarias a las que el Espíritu Santo de Dios dice. Muchos de los que estamos aquí esta mañana hemos tomado decisiones y hemos sido guiados por vientos, ¿verdad?, que han soplado en nuestra vida en algún momento y nos hemos creído que esa es la forma y el momento y la razón en la que tenemos que actuar. Pero usted y yo debemos de pedirle la dirección al Señor. Si no seremos, óigame bien, una víctima más de las plagas que están sucediendo en este mundo. Y si vemos entonces que la plaga se transmite a través del intercambio, si es una plaga, ¿verdad?, material, porque quiero decirle y quiero definirle esto, que las plagas, óigame bien, producen daños de diversa índole, daños a las personas, daños a los animales, daños a los cultivos, daños a las cosas materiales. Usted ha visto plagas que se comen, ¿verdad?, los materiales. Veíamos el óxido, ¿verdad?, de los metales la vez pasada. Y cuando vemos entonces, hermano, que las plagas acaban con todo y nosotros hacemos un listadito ahorita de qué cosas estamos perdiendo en nuestra vida o en qué cosas nos vemos afectados, yo le aseguro que si usted hace una listita ahorita de 3 cositas y yo le digo, hermano, piense qué cosas se ven afectadas en su vida ahorita: su economía, su salud, su vida espiritual, su vida familiar. ¿Qué cosas se ven afectadas en su vida hoy? ¿Con qué cosas está acabando la plaga? ¿Qué áreas ha logrado alcanzar la plaga que ha llevado Satanás a nuestra vida? ¿Qué cosas, hermanos? Usted puede empezar a pensar y decir si en realidad está presente, ¿verdad? Están dañándose algunas áreas de su vida. Y vamos a ver entonces si esas 10 plagas que se dieron en Egipto ya no están ahora, ¿verdad?, que no se convierten las aguas en sangre. No vemos nosotros un brote de langostas como las que se describen y quizás las hemos visto en la película, ¿verdad?, de las plagas. No vemos, quizás no vemos la muerte de los primogénitos como sucedió. Nunca más hemos visto eso. Algunas que otras plagas como las moscas, ¿verdad?, que se dan en alguna época del periodo del año. Pero vamos a entrar a ver cuáles son las plagas modernas que están sucediendo entonces en el mundo. Porque esas plagas que sucedieron en Egipto, hermanos, son plagas que dañaron al pueblo de Egipto, pero no al pueblo de Israel.
Si usted se recuerda, afectaron al pueblo de Egipto, pero no al pueblo de Israel. Y hay muchas plagas, óigame bien, del mundo moderno, de nuestra actualidad, que están dañando al mundo, óigame bien, y nos están llevando de encuentro a nosotros, los cristianos. Y esta mañana nosotros debemos de abrir los ojos para ver en cuál de esas plagas nosotros hemos caído o hemos sido afectados por ellas. Y antes de ver las 10 plagas, yo quiero decirle que revisando la palabra, yo veía cuando el rey, óigame bien, estaba delante de la presencia del Señor, cuando Faraón estaba delante de la presencia de Moisés y de Aarón, dice que ellos estaban, óigame bien, estaban delante de la presencia de Dios, Moisés, ¿verdad? Y dice de que Dios le dio una orden a Moisés en una de esas plagas que lanzara, óigame bien, que lanzara polvo o ceniza, ¿verdad?, hacia el aire, y eso se convertía, óigame bien, se convertía en piojos. Y era una de las plagas que estaba afectando al pueblo de Egipto. Y lo mismo hacían los sacerdotes del faraón. Dice que ellos consideraban tan sagrado aún hasta la tierra y el polvo que había en Egipto, que ellos agarraban, dice, las cenizas de las víctimas a las cuales sacrificaban vivas, se las ponían en holocausto a los dioses, las quemaban vivas, y las cenizas de esas víctimas, de ese holocausto, dice que las lanzaban a la tierra para que creer de que los dioses iban a librar de toda pestilencia y de todo mal al pueblo de Egipto, por esas cenizas que habían sido sacrificadas y se lanzaban. Pero la misma, óigame bien, la misma conducta tuvieron Moisés y Aarón cuando dice que agarraron el polvo y lanzaron cenizas y lanzaron polvo sobre la tierra de Egipto, y comenzaron a brotar piojos. Lo que Egipto consideraba santo, que era hasta el polvo, Dios, óigame bien, Dios maldijo, Dios lo contaminó con plaga. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en este mundo en el que estamos. Yo veía en la escritura del libro de Reyes, fíjese que ahí, cuando Salomón estaba construyendo el templo para Dios, dice que Salomón hizo una oración, y yo quiero que lea conmigo primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 39. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 y 39. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 39. Salomón empezó a orar al Señor y dice así: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo o añublo, que es como la roya, ¿verdad?, del café, de las plantas en nuestra época, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, dijo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dice Salomón, orándole al Señor, se refirió a la necesidad que el pueblo experimentaba, ¿verdad?, de tener, óigame bien, una limpieza cuando eran atacados por las plagas, no solo de los cultivos, sino las plagas de su corazón. Y veamos qué plagas entonces son las que hay actualmente, ¿verdad?, en el mundo. Qué plagas son las que se han propagado y nosotros somos víctimas de muchas de ellas.
La primera plaga es la plaga de la violencia, ¿verdad? En nuestro país, como un ejemplo bien claro, la plaga de la violencia ha sido algo, amados hermanos, que se ha propagado de manera tan fuerte y tan grande, al grado que usted y yo todos los días nos enteramos que hay no solo una muerte, sino al grado de tener de 12 a 14 muertes diarias. Y para nosotros el porcentaje de 12 y de 14 ya es de memoria, ya está reconocido que en nuestro país de 12 a 14 son diarias las muertes violentas, no muertes por cuestiones naturales, sino muertes violentas. Quiere decir que a esas 12 o 14 le sumamos las muertes por enfermedades, ¿verdad?, naturales o por otras quizás o por otras causas, nos damos cuenta que el porcentaje aumenta. Pero en el país, yo hablaba un día de estos, en un momento, ¿verdad?, de una pérdida humana, y me recordé de algo que nos decía una persona que vino de un periódico muy famoso, de un periódico digital muy famoso, vino a hacer una investigación al país. Y nos lo presentaron cuando esta persona iba a comenzar a hacer sus viajes para conocer acerca de las muertes que se dan en el país y cómo suceden y en qué escenario suceden. Y cuando esta persona le estaban diciendo que iban a programarle visitas de campo, ¿verdad?, él bien preparado con todo su equipo, y a las 2 semanas de estar en el país haciendo ese estudio de las muertes en El Salvador y cómo suceden las muertes violentas en El Salvador, en un momento nos acercamos a preguntarle que cómo le había ido en su estudio, que se había avanzado en su investigación, y nos empezó a contar varias cosas. Una de ellas que me llamó mucho la atención porque él iba impactado, dijo: nunca había visto la magnitud del impacto que ha causado en los países, pero en este país lo veo de primera mano. Dijo: ¿cuál es el valor que le dan a la vida en este país? De tanto estar en medio de la violencia. Dice que un día llamaron para que fueran a recoger un cadáver, y fueron. Cuando llegaron al lugar de los hechos, vieron que la persona todavía estaba viva, que daba los signos todavía vitales, y entonces ellos no pudieron proceder para que en ese momento hacer el reconocimiento, tal como lo hace el forense, sino que todavía estaba vivo, ¿verdad?, y había que hacer otras maniobras. Entonces la familia de la víctima les preguntaba: ¿por qué no se lo llevan? No podemos llevarlo ahorita porque no está muerto, pero llévenselo si ya se va a morir. Le decía a la familia: llévenselo si ya se va a morir. No, pero esto no es la línea, ¿verdad? No es el lineamiento que nosotros debemos de seguir. Y enfrente de esta persona, ¿verdad?, de este comunicador, de este periodista, la gente, la familia decía: llévenselo, si es que en el camino se va a morir, ustedes avancen, llévenselo. Y esta persona dice: el valor que se le da a la vida en este país ya es algo que llama mucho la atención. Y yo creo que nosotros, hermanos, aún como iglesia, muchas veces vemos la violencia como: ¿verdad?, es que ellos son los malos, los que no quieren convertirse a Dios, los que no quieren obedecerle a Dios, y quizás nos volvemos hasta indiferentes como iglesia de nuestra responsabilidad que tenemos de interceder, porque la Biblia es muy clara en decir, y yo quiero que ustedes escuchen nada más lo que dice Eclesiastés 4:1. Dice Dios: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, o sea, en la tierra, y vi las lágrimas de los oprimidos, oiga la palabra, y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. En Eclesiastés, hablando Dios de la violencia y cómo se ve la violencia, Dios, yo creo que vio a nuestro país, El Salvador, lo vio desde los cielos,
y se dio cuenta, hermano, de toda la violencia. Y a mí la palabra que me llama la atención es que dice, y no tenían quien los consolara. Quizás a nadie nos gusta hacer el papel de consolador, porque ver llorar a alguien nos conmueve y nos hace a veces llorar. Pero yo quiero decirle que uno de los nombres de Jesucristo es el Consolador. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Usted y yo, como parte del pueblo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, debemos de ser consoladores para otros. Y no vayamos lejos. Yo le aseguro que si ahorita yo digo, hermano, terminó la prédica, y vengo y le digo, hermano, agarre a un hermano, siéntese 5 minutos y pregúntele cómo está, yo le aseguro que a más de algunos se nos va a salir una lágrima. Porque no todos estamos bien. No todos, es que mire, si decimos todos estamos bien, mi hermana, gloria a Dios. Eso es del Espíritu. Pero si ponemos a un ladito y nos sentamos para hablar con la persona y escucharla, yo le aseguro que a alguien se le va a salir una lágrima. Porque muchos de los que estamos acá quizás hemos sido violentados o fuimos violentados y nadie nos escuchó el dolor que teníamos. Y la Biblia dice que cuando Dios vio lo que había debajo del sol y vio que había mucha violencia, lo que más le dolió es que no había quien nos consolara. Y cuando la plaga de violencia en el país se ha propagado, nos ha llevado de arrastre a nosotros. Los que trabajamos en salud nos volvemos insensibles sí. Usted va a Rosales y puede decir, un herido más. Cuando ve sangrar, si ve llorar, ¿verdad? A uno que está quizás en el camino, en la parada de buses, usted lo ve llorar y de repente dice, ¿verdad? ¿Sabe qué le pasa? Alguien le robó, ¿verdad? Y esas cosas, amados hermanos, no tienen que ir con nosotros porque no somos parte de la plaga. Dígale que está a su lado, no soy de la plaga. Yo soy restaurador en Dios. Yo soy restaurador en Dios. La plaga de la violencia se ha propagado en nuestro país y como iglesia muchas veces nos vemos parte, ¿verdad? Nos vemos afectados, nos vemos quizás como parte no de la solución, sino de las víctimas. La siguiente plaga es la plaga del sexo juvenil. Y si usted dice, ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya no va conmigo, pero agárrese porque esto va con todos nosotros. Miren, la plaga del sexo juvenil, hermano, hace que los jóvenes y que todos los viejos veamos como que el sexo, si hoy está de moda que los jóvenes tengan sexo antes de casarse, hermano, y se casan. Y es mejor que así lo hagan, hermano, porque mire, quién sabe que le vaya bien con ese o con esa. Mejor así, que prueben. Si les va bien, que después se formalicen. Y como que vamos validando esa forma inmoral de comportarnos porque ya se propagó en todo el país y el mundo. Entonces nosotros vemos, no usamos la palabra para respaldarnos, sino que lo que usamos es el sentido común, lo que dice la gente. Amén. Hablarles de virginidad a las jóvenes es de hablarles de algo pasado de moda, según, ¿verdad?, la sociedad. Pero de acuerdo a la palabra es así, tiene que ser así. Si ya no es así, podemos ser restaurados en Dios, porque la virginidad también es verdad espiritual, es mental, no solo es física. El sexo juvenil, hermano, es algo que está dejando cantidades de embarazadas adolescentes. Cantidades, al grado de que ahora hay servicios especiales para adolescentes. Ahora hay adolescentes que saben y están informados que tienen que ir a un establecimiento de salud donde su salud sexual tiene que ser atendida y van y piden hasta con nombre, miren, ¿me puede dar por favor mi inyección de planificación, mi pastilla de planificación? Y el personal de salud está obligado por ley a que tiene que orientar y promover y dar, así. Entonces uno está en medio de un mundo donde usted tiene que decir, ¿para dónde me hablo, verdad? Pero en el conocimiento de Dios nosotros tenemos que dar un consejo apropiado, una palabra sabia a nuestros jóvenes. Y si usted ya no es joven y no tiene hijos jóvenes, pero Dios lo puede o la puede usar para que lleve una palabra sabia a alguien que lo está necesitando. Amén. Entonces vemos nosotros
que en Lucas capítulo 11, yo solo quiero leer, se lo dice: tus ojos son lámpara de tu cuerpo, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, hablando de la dirección que Dios nos da, y a los jóvenes en especial. Pero si está nublado, todo tu ser estará en oscuridad. Luego dice el versículo 35, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Amén. Que lo que digamos que es blanco sea blanco. Por tanto, dice el versículo 36, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Ahora bien, necesitamos entonces traer la luz, traer la palabra, traer la línea de Dios a nuestros jóvenes. Así es que usted no se canse, hermano, de poder escuchar, aconsejar, orientar en base a la palabra para evitar que esta plaga se propague en los jóvenes. Amén. Usted puede ser quizás para ellos anticuado, puede ser quizás usted fuera de la onda, como dicen, pero usted con la sabiduría de Dios somos llamados a hablar de la santidad al joven, ¿verdad? Y esto es un llamado de Dios para nuestra vida. La plaga número 3 que está haciéndose pero tan normal en nuestro país, en nuestro mundo, es la plaga del adulterio. Y la plaga del adulterio no ocurre por una simple razón. Hay muchas razones por las cuales sucede, y son complejas las razones por las cuales sucede el adulterio, ¿verdad?, en el matrimonio. El tener relaciones sexuales estando casada, pero tener relaciones sexuales con otra persona que no es, ¿verdad?, mi pareja, que no es mi esposo, que no es la esposa. Y todo comienza, óigame bien, cuando una de las dos personas tiene ausencia o una escasa relación íntima con Dios. Ahí sucede y empieza el problema. ¿A qué estamos llamados? A estar en una relación íntima con Dios. Y estar en una relación íntima con Dios, hermano, lo vamos a ver más adelante, pero Dios nos llama, mire, en el libro de Proverbios, oiga lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, hijo mío, si inclinares, si clamares, si escudriñares como tesoros. Luego comienza, óigame bien, a dar las consecuencias de esto, pero encima de eso dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, serás librada de la ajena que halaga con sus palabras. Y Dios dice en Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 3, hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Está escuchando la palabra, hermano? Y dice, inclina tu oído para que guardes consejo y tus oídos conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y aquí habla de la mujer, óigame bien, dice que los labios de la mujer extraña, pero yo también le digo los labios del hombre extraño, desde el más alto hasta el más pequeño, todos estamos expuestos al pecado. Un predicador muy famoso dijo una frase después de ser confrontado por un problema de adulterio, y esa persona dijo, me di cuenta cómo estoy vendido al pecado. A pesar de conocer la palabra, he estado vendido al pecado. Todos estamos expuestos a cometer pecado. Necesitamos la misericordia de Dios. Si algo, hermano, me duele tanto a mí en mi corazón, es que la mayoría de las escenas, hermano, de los problemas, de las preocupaciones y de las crisis están ligadas a cuestiones sexuales. Están ligados, hermano, a cuestiones que tengan que ver y están con la carne, porque somos verdad, somos carne, y eso es algo que está dañando y tocando a la sociedad. Otra plaga, hermano, la número 4, es la plaga del divorcio. La plaga del divorcio, hermano, en los hogares deja deshechos los hogares realmente. Termina con la felicidad de los hijos. La plaga del divorcio la vemos como, ay, que lo mejor es que se divorcie. Y hasta los cristianos muchas veces decimos, el que mejor es que se divorcie en lugar de que, ¿verdad?,
tenga problemas o esté siendo afectado, pero esa última palabra la tiene Dios nada más. Usted y yo no estamos autorizados a estar empujando a la gente, a un hermano, a una hermana, a un vecino, a un familiar, a decirle divórciese, divorciate, mira, sepárate, déjalo, porque usted y yo no podemos dar ese tipo de consejos. Ahora, si la persona está sufriendo y casi la van a matar, ¿verdad? Eso ya implica otro tipo de orientación que tiene que ver con lo legal. Pero usted y yo, en el sentido, ¿verdad?, de la palabra práctico, no podemos estar empujando a alguien a que se separe o que se divorcie. Fíjense que en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 2, Jesús estaba ahí con los discípulos y levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo, el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba, en Marcos, capítulo 10, les enseñaba y se le acercaron los fariseos y le preguntaron, mire, para tentar a Jesús, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Fíjese bien, esa fue la preguntita que le hicieron los fariseos. Ellos andaban interesados en cosas de la vida diaria y le dijeron, ¿está permitido que el hombre repudie a la mujer? Y con un enfoque quizá femenino, ¿verdad? También el grupo de fariseos le hubieran preguntado, ¿será lícito que la mujer repudie al hombre? ¿Verdad? Porque se da viceversa. Y dice acá que él le respondió y le dijo, miren lo que le dijo Jesús, ¿qué os mandó Moisés? Le preguntó, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón escribió ese mandamiento. Miren la respuesta. Ellos hubieran esperado que le dijeran sí, ¿verdad?, en el momento y de entrada, pero Jesús resaltó primero la causa por la cual se llega a ese momento. Y dice, por la dureza del corazón, ¿verdad?, del corazón se escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son más ya dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y nosotros damos consejos, es que no es más. Yo le ayudo, véngase a mi casa. Si usted puede comer conmigo, ¿verdad?, yo le voy a dar. Pero mire, cuando ese hombre o esa mujer se siente en la crisis, porque no ha resuelto él, no ha tomado la decisión de irse, sino por consejo suyo, esa persona cuando esté en la crisis le va a decir a usted, por su culpa yo me separé. Yo no quería separarme, yo por obedecerle a usted. Y entonces no nos conviene ser parte de la plaga a nosotros. Mira que está a su lado, no eres de la plaga. Así que no ande usted promoviendo lo que Dios no promueve. Amén. Lo que Dios no separa, óigame bien cómo lo va a separar el hombre. O sea que como que no funciona, ¿verdad? Aunque los hombres lo hagan, delante de Dios hay algo. Óigame bien que Dios está hablando y aquí Dios nos está advirtiendo que aunque en el mundo esté la plaga del divorcio, como iglesia de Dios nosotros debemos de prestar mucho cuidado en esto. La plaga número 5 es la plaga del alcohol. La plaga del alcohol, hermanos, y la plaga de las drogas. La plaga del alcohol y las drogas está tan difundido, hermanos, en el mundo, que hoy la edad en la que los jóvenes comienzan a ingerir alcohol y a probar la droga es ya una edad tan mínima. No sé si son los 11 años, los 13, pero ha disminuido, ¿verdad? Ha bajado bastante al grado de que ya no son solo los jóvenes mayores, ¿verdad?, como de 20 años, sino que ya hay una población infantil que es víctima de esta plaga de las drogas. Y nosotros decimos, pero yo vengo a la iglesia, hermano, pero yo me congrego, mis hijos ahí están, pero no sabemos en medio de quién ellos están. Hoy en las escuelas eso es, ¿verdad?, un intercambio, una venta, algo fácil, que los niños lo llevan a la escuela, que las personas jóvenes lo están aprovechando a vendérselo, a entregárselo a los niños. Las mujeres, las jovencitas son parte
tráfico, de esa comercialización de la droga. Y el alcohol, óigame bien, que también es una de las sustancias que se están ingiriendo y que ahora tenemos la mayor muerte por accidentes de tránsito por personas que manejan bajo efecto de las bebidas alcohólicas. Entonces, este país como que va con todos los porcentajes, ¿verdad? Vamos queriendo tener los primeros lugares, pero no en los buenos, sino en esas plagas. Y la palabra del Señor es bien clara, hermanos, en Joel, capítulo 5, versículo 1. Dios le habló, óigame bien, a través del profeta Joel al pueblo de Israel y le dijo: despertad borrachos y llorad, gemid los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Sabe que cuando vino una plaga, dice, en esa época, y vino a destrozar los viñedos, Dios hasta de eso tuvo cuidado y se dirigió a todos los borrachos, porque dice que este ha sido un mal no solo de esta época, sino desde antes. Y hasta ellos le dirigió la palabra y le dijo: despertad borrachos, hablándole de manera profética lo que iba a suceder. Llorad, gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Hay una palabra del Señor que dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, hay problemas, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida anhela el Espíritu Santo, hermanos, nosotros dejamos de lado todas aquellas cosas que nos sacian por un momento, porque el Espíritu Santo no solo nos sacia por un momento, sino que nos llena, nos da gozo, trae paz a nuestra vida. Usted puede tener un problema, pero declararse en victoria. Usted puede tener una deuda y declarar que Dios se la va a pagar. Usted va a tener, óigame bien, muchos retos, pero con el Espíritu Santo en su vida, usted se va a sentir fuerte, va a sentir que Dios cubre todas las necesidades de su vida. Y el Espíritu Santo viene a responder, hermano, a las necesidades más íntimas que nosotros tenemos, porque Dios lo dejó como consolador. La otra plaga, hermanos, es la plaga del suicidio juvenil. Esa plaga, hermanos, que está ordenándole a los jóvenes, a la mente de los jóvenes, que terminen con su vida. Nosotros tuvimos que ir allá por las pilas, Chalatenango, porque fíjese que había una moda de que los jóvenes, después de jugar el partido de fútbol, cuando perdía el equipo, se solidarizaban y se quitaban la vida entre ellos, porque ya otros lo habían hecho, y como el partido terminaba en contra de los deseos de ellos, perdían, entonces terminaban quitándose la vida. Y como aquí en nuestro país, usted en todas partes donde cultivan, usted encuentra que hay pesticidas, ¿verdad? Que hay gramoxones, que hay todas esas marcas. Y entonces la gente tiene acceso rápido a tomar su copita, ¿verdad? Para desaparecerse. Y los jóvenes encuentran óigame bien, una salida fácil a sus decepciones. Los jóvenes que no tienen con quién hablar sus problemas encuentran la salida fácil tomando una decisión de quitarse la vida. Y solo en el 2013, estos datos se los tomé a Félix, ¿verdad? Solo en el 2013, él lleva los datos actualizados, se reportan un total de 38 jóvenes, de 38 adolescentes que se quitaron la vida aquí en el país. ¿Sí? Decidieron cortarse, decidieron tomar, ¿verdad? Algún pesticida, decidieron quitarse la vida. 38 jóvenes. Mi pregunta es: ¿cree usted que se fueron con Cristo? ¿Cree usted que al decidir quitar su propia vida, decidieron una opción correcta? Porque la Biblia dice, hermano, no quiero la muerte del que muere. Dios no está de acuerdo con eso. Y si usted oye, los jóvenes, mira, hasta canciones hay de rock donde se promueve el suicidio como la alternativa de poder ir a una vida mejor. Y eso nosotros en El Salvador tuvimos 119 muertes, óigame bien, en las diferentes edades, 119 muertes que se llevaron a cabo a través del suicidio. La plaga número 8, y yo ya voy a terminar, es la plaga de la enfermedad, hermanos, 7, ¿verdad? La plaga,
de la homosexualidad y la plaga, hermanos, del VIH-Sida, porque se ha propagado tanto, hermanos, porque ha caminado tan fácilmente, y en nuestro país, óigame bien, existe una población, un alto número, ¿verdad?, de personas que tienen esta enfermedad. Algunos de ellos, ¿verdad?, quizás la contrajeron de otra forma, pero la forma de contraer esta enfermedad es a través, ¿verdad?, del acto sexual. Y esto, hermanos, a través del intercambio, ¿verdad?, de jeringas entre las personas que usan droga, que se inyectan droga, a través de la contaminación, ¿verdad?, de la sangre de una persona que tiene VIH. Y promueve todo esto, hermano, a través de toda la desviación o de los problemas sexuales que se dan en nuestro. Nosotros los homosexuales vivimos revolcándonos en una cloaca infectada microbiológicamente. Siempre va en aumento. Mire lo que dijo esta persona antes de morirse. Nosotros los homosexuales vivimos revolcándonos en una cloaca infectada. Este hombre se llamaba Michael Cullen y dice que él habló de que él se veía y a todos los de su gremio como revolcándose en una cloaca infectada microbiológicamente, y esa cloaca siempre iba en aumento. Estas palabras directamente de personas que están hundidas en este problema. El día de mañana yo tengo que estar revisando unas líneas de cómo atender a esta población con desviación, con problemas sexuales, con preferencia sexual, o como se le quiera llamar ahora. Ahora hay unas siglas que describen, para no decir detalladamente, ¿verdad?, le llaman los L, T, B, G, y ahí va todo, ¿verdad?, lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, y todas las categorías se dicen en esas siglas. Y el día de mañana tengo que ir para revisar unos lineamientos, y yo estaba orando y le digo al Señor, Señor, y yo, ¿verdad qué tengo que hacer? Tengo tanto que mejor yo iría a otra cosa. Y el Señor, yo muy claramente sentí paz cuando el Señor me dijo, son personas. Y Dios murió por ellos en la cruz del Calvario. Necesitamos nosotros no verlos de lado, no despreciarlos, ¿verdad? No estamos de acuerdo con sus conductas, pero ellos son personas. Así es de que, hermanos, ante esa plaga nosotros tenemos que detenerla en el nombre de Jesús. Cuando uno de los artistas se declaró homosexual, ¿cómo surgió que muchos salieron, verdad?, y dijeron, yo también soy? Pero nosotros también podemos atar todo espíritu que no es de Dios. La Biblia dice que lo que atemos aquí en la tierra es atado en el cielo. Entonces tenemos que actuar nosotros primero atando aquí en la tierra, para que sea atado en el cielo toda propagación. Y la otra, hermanos, es la plaga de las sectas. La plaga de las sectas, y las sectas es un grupo, ¿verdad?, religioso, espiritual, que sigue doctrinas, óigame bien, o prácticas contrarias a la del cristianismo bíblico. Las sectas, ¿verdad?, esas sectas extrañas, son sectas insólitas, que son prácticamente grupos pequeñitos de personas que siguen a un líder, a una persona terrenal, y que prácticamente lo que hacen y creen está desligado de lo que es el cristianismo bíblico. Se han propagado tanto, y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Escúchenme aquí lo que dice. ¿Qué hacer para saber si una religión es falsa o es una secta? Primero debemos de preguntarnos, ¿qué piensan de Jesús? Escuchar, ¿en qué basan sus creencias? Preguntar, ¿atemorizan los líderes a sus seguidores? Preguntarse también, ¿cómo dicen que obtienen ellos la salvación? Y preguntarse, ¿quién es la autoridad máxima para ellos? Debemos de estar informados de eso, porque se ha propagado tanto las sectas, y usted puede ver por la televisión un sinfín de información y de sectas, y la gente dice que, y la palabra de Dios dice que porque el amor se va a enfriar al final de los tiempos.
porque va a suceder que otros van a venir y van a hacerse pasar por falsos, por verdaderos profetas, por hijos de Dios. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y debemos de saber qué dice la palabra. Por eso usted y yo necesitamos leer la palabra. La última plaga es la plaga, óigame bien, estas dos plagas que yo les voy a leer así rapidito, son plagas de las que usted y yo somos víctimas muchas veces. Quizás ya oyó las demás plagas que están siendo, ¿verdad?, propagadas a nivel del mundo, pero óigame estas dos con las que quiero terminar. La plaga de la incredulidad. Dice que dudar, incredulidad es dudar. Otras definiciones de esta palabra es rebeldía, rebelión. Dice que es falta de confianza, dureza en el corazón. Y la incredulidad es una práctica en la que muchos caemos, ¿verdad? A veces. Nos volvemos a veces, hermanos, incrédulos y no estamos profesando, no estamos creyendo que Dios es capaz de hacer todo lo que nosotros necesitamos y más allá de lo que nosotros estamos conscientes de necesitar. Entonces esta plaga de la incredulidad nos llega muchas veces a nuestra vida y nos hace enfriarnos. Y para eso yo quiero que vea en Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 19, dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y vieron lo que pasó, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaron y le preguntaron. Y dijo él: ¿Qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo, y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráiganme a mí. Cuando nosotros estamos, hermanos, ante el llamado de Dios de servirle, Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de Él. Y este es un ejemplo claro cuando el pueblo necesitaba una intervención divina y fueron donde los discípulos, y dice que los discípulos no pudieron hacer el trabajo. Y Jesús se molestó. Y aquí hay muchas cosas que usted y yo las podemos hacer y las debemos de hacer. Pero todavía no queremos hacerlo porque decimos: no podemos, no tengo tiempo, no quiero ahorita, cuando yo sienta, cuando me nazca, cuando Dios me diga, cuando yo oiga que Dios me hable, y postergamos muchas cosas. Estoy hablando para el servicio con Dios. Y Jesucristo viene y nos dice: ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Porque Dios llega un momento que, como se comportó con Faraón, le dio permiso para que actuara, pero después empezó Jesús, ¿verdad? Empezó Dios a mandar las consecuencias a través de las plagas. Quiero terminar diciéndole que la otra plaga es la plaga de la impuntualidad. Usted puede ver a su lado si hay una silla, ¿verdad?, sola. No es donde usted tiene la cartera, sí, tal vez ahí tenga la cartera, pero a la par suya o atrás hay una silla que está sola. Y esa silla sola significa un alma que no está ahorita recibiendo esa bendición. Amén. Y esa vida puede ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita. Esa vida, hermanos, es responsabilidad de nosotros. Y cuando hablamos de la impuntualidad, óiganme bien, se ha hecho una plaga para todos nosotros, incluyendo los cristianos. Y la plaga de la impuntualidad es señal de indisciplina personal. Yo quiero que usted me escuche nada más y me diga si es o no es. La impuntualidad es una indisciplina, óigame bien, es una indisciplina personal. O sea, es un problema de disciplina que yo tengo. Amén. Y la impuntualidad es lo contrario de la puntualidad. Amén. La puntualidad es llegar a tiempo, en punto. Amén. La impuntualidad es llegar después. Ante la presencia del Señor, ¿cómo quiere usted? ¿Llegar en punto o después? Amén. Además, la impuntualidad es perjudicial para el desarrollo de las reuniones en el Señor. ¿Nos está hablando el Señor? Aleluya.
Es problema para desarrollar las reuniones. Es una costumbre negativa que contagia a otros. Dígale al que está a su lado, no me contagies. Porque bien, ¿verdad? Que es bien fácil contagiar a otros por la impuntualidad. Porque uno dice, si aunque yo llegue temprano, los demás llegan tarde, vámonos más tardecito. ¿Le ha pasado eso a usted? De decir, ¿para qué me voy a ir temprano si siempre, verdad? Dicen que es a las 10, pero realmente no empieza a las 10. Vámonos despacito. Y eso hace que yo contagie a otro. Allí sí soy clara. Amén. Allí sí soy clara. La otra dice que la impuntualidad es un testimonio negativo para los de afuera. O sea que estoy dando un mal testimonio para los de afuera. Amén. Un mal testimonio. Siguiente. Dice que la impuntualidad demuestra falta de consideración por otros. La impuntualidad demuestra falta de consideración por otros. Si comienzan con lo que están, yo me agrego. ¿Sí o no? Entonces dice, así como cuando yo no me gusta desde el inicio, a mí me gusta cuando ya empezó. Allí me gusta llegar a mí. Pero esa es una plaga de la impuntualidad. Luego dice que es motivo de pérdida de bendiciones. Entonces, hermanos, si es motivo de pérdida de bendiciones, comencemos a sentir la responsabilidad cada uno de romper con esas plagas. Y con esto yo quiero terminar, hermanos. Las plagas, Dios las comenzó a usar para actuar en contra del pueblo de Egipto. Dios comenzó a usar las plagas en contra del pueblo de Egipto. Dios le dijo, óigame bien, a Faraón, que dejara ir al pueblo para que lo alabara. Y ahora yo quiero decirle algo. ¿Cómo podemos nosotros erradicar las plagas que hay en nuestra vida? No estoy diciéndole de las ratas, ni de las moscas, ni de los zancudos, porque eso usted compra la marca que quiera del insecticida o del veneno que usted ya probó quizás por varias veces y le ha funcionado, y yo le aseguro que hoy lo compra y en unas 2 o 3 días usted ya no tiene esa plaga. Pero la plaga espiritual usted tiene que comenzar a trabajar para erradicar las plagas espirituales. ¿Y cómo erradicarlas? Solo le voy a decir rapidito. 1, debemos reconocer y aceptar que tenemos plagas en nuestra vida. Aquí no se trata de que porque tengo corona, ¿verdad? O porque no sé corona dónde, pero realmente aquí ninguno tenemos coronas como reyes, ¿verdad? De esta tierra. Dios nos ha llamado reyes y sacerdotes, hermanos. Pero en este caminar del mundo espiritual debemos de reconocer que nosotros tenemos plagas en nuestra vida que nos están robando. Y para eso, óigame bien, debemos nosotros, como en el libro de Crónicas, lo que dice, mire, segunda Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta mañana, ¿reconoce usted que tiene plaga de pobreza? Que tiene plaga de indisciplina, hermanos, que tiene plagas en su vida de irresponsabilidad, que hay plaga de violencia en su familia, que hay plaga de violencia, de divorcio en su familia, de separaciones en su familia. Las plagas, hermanas, se repiten también de una generación a otra. Así de que a usted le conviene, a mí me conviene poner un alto hasta aquí, arrancar de raíz toda plaga que ha querido meterse hasta lo más profundo de nuestra familia. Y óigame bien, hermano, usted y yo necesitamos reconocer que lo necesitamos. Que necesitamos que Dios arranque de nosotros toda plaga. Y que no solo de nuestra vida y de nuestra familia chiquita, sino de raíces de nuestra generación. ¿Cuántos quieren que en su familia Dios corte y arranque de raíz toda plaga que ha venido alimentándose, hermano? Plaga de violencia, plaga de deudas, plaga de drogas, de alcohol, plaga de enfermedades. El Señor la arranca esta mañana. Pero dice, si se humillara en mi pueblo, necesitamos
humillarnos delante del Señor. Segundo paso, Dios quiere que abandonemos definitivamente Egipto. Porque Dios, óigame bien, al pueblo de Israel no lo contaminó con las plagas aunque estaba en Egipto, pero Dios lo sacó de Egipto y dice el Señor que debemos de abandonar definitivamente Egipto. Quiere decir abandonar lo que ha estado gobernando mi vida, lo que no es de Dios. Y 2 Corintios 6:17 dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mire lo que dice el Señor. Usted puede en la oración decir: Señor, yo saco de Egipto a mi familia. No se salga solo usted, porque usted no va a estar tranquilo, usted solito. Usted diga: Señor, yo saco de Egipto a mi familia. Ellos se vienen conmigo a buscar de tu presencia y a erradicar toda plaga que ha estado, hermano, carcomiendo nuestra vida y nuestra familia. Paso número 3 dice: es tiempo que no solo salga de Egipto, ¿verdad?, sino que también salga del desierto. ¿Cuántos quieren salir del desierto, por donde hemos tocado que pasar a través de la tribulación? Dios dice: es tiempo que salgas del desierto y que llegues hasta la tierra prometida, donde Dios dice que fluye leche y miel. Y la tierra prometida para los hijos de Dios, hermano, estar en su presencia. La Biblia dice, hermano, claramente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. No crean que solo ahí en el cielo vamos a ir y allá vamos a recibir. Allá, hermano, es la fiesta de la boda del Cordero, pero desde aquí tenemos que comenzar a ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque Dios dice: no te salgas solo de Egipto y te quedes viviendo en el desierto, sino que del desierto también tienes que salir y pasar a la tierra prometida. Y eso, hermanos, es el plan de Dios para nuestra vida. Dice Éxodo 3:8: y he descendido, dijo Dios, al pueblo de Israel para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de la tierra, de aquella tierra, y llevarlos a una buena y a una ancha tierra que fluye leche y miel, y a los lugares donde están los enemigos, pero esas tierras poseerán ustedes, porque yo se las doy a ustedes, dice el Señor. Y para finalizar, dice que es momento de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hermanos, necesitamos buscar a Dios. Solo dígale al que está a su lado: solo busquemos de Dios. Solo busquemos, hermanos. Yo creo que hasta mucho, ¿verdad?, se ha hablado y se ha dicho, solo es necesario buscar al Señor, hermano, mientras pueda ser hallado. ¿Cómo lo podemos buscar a Dios? Hermano, usted puede buscar a Dios leyendo la Biblia. Usted puede buscar a Dios orando en su casa. Usted puede buscar a Dios, hermanos, cantándole alabanza. Usted puede buscar a Dios ayunando. Usted puede buscar a Dios viniendo a la iglesia. Usted puede buscar a Dios sirviendo a un necesitado. Necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, hermano. Y esto lo dice Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Volvámonos a Jehová, hermanos. Y al final quiero terminar diciéndole, hoy sí voy a terminar, le digo que el otro paso es dedicarnos a buscar y a mantener la limpieza espiritual. Porque usted puede hacer limpieza hoy en su casa y decir: de aquí hice limpieza para 10 años, pero usted volverá y encontrará sucia en su casa, aunque no la use. Y la palabra del Señor dice en la parábola que el Señor habla de un ejemplo bien clarito. Cuando Él ha llegado a limpiar el corazón de una persona, dice que los espíritus que vivían en Él llegan a buscar la casa, y cuando ven que la casita está bien limpia y ordenada, dice la palabra del Señor, que entonces ese espíritu dice: aquí hay donde habite, donde vivan mis amigos. Y ese espíritu va
y agarra 7 espíritus más para que vengan y entren. Y el estado actual de esa persona viene a ser peor que cuando estaba antes solo con un espíritu. Porque le hemos abierto puertas a Satanás, hermanos. Y cuando le abrimos puertas a Satanás, estamos dándole permiso a que tome autoridad. Fíjense que esa ayuda que hicieron los jóvenes, mire, me llama mucho la atención porque alguien dijo, yo tengo una araña, y otro dijo, yo hago la telaraña. Y ayer dijo alguien, yo traje estas arañitas, y mire, de una arañota salieron todas las arañitas ahí. Y alguien dijo, pongámosle una mosca en el centro. Y total que muchos, ¿verdad?, en la creatividad le fueron poniendo, pero es la realidad en la que nosotros vivimos, hermano. Usted y yo entramos a nuestra casa y puede ver las telas de araña. Y a usted de gracia le decir, ya ni la ve usted, porque para usted es normal que allí viva. Pero realmente Dios quiere quitar toda plaga de nuestra vida para que haya avivamiento en nuestro corazón. Puede ponerse de pie esta mañana, hermanos, y decirle al Señor que así como un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad?, contamina todo. Así un poquito quizás de pecado o una situación pequeña en nuestra vida nos está durmiendo, nos está robando, nos está quitando la bendición. Pero con sus manos levantadas esta mañana, usted puede decirle, Señor, yo necesito, Padre, erradicar toda plaga que ha venido a mi vida, Señor. Porque solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres grande, poderoso. Hoy en esta mañana, Señor, venimos a declarar que no hay nadie mayor, Señor, sobre nuestra vida que tú. Aleluya. Ahora, Espíritu Santo, desciende. Ahora, Señor, Cordero Santo. Ahora, Espíritu Santo, desciende, Señor, toma control. Toma, Señor, el control. Todo el poder, Señor, declaramos. Padre, porque podemos declarar que eres tú el único grande y ahora, Espíritu Santo, desciende con poder. Señor, en esta mañana venimos a declarar, Señor, que nuestra voz se levanta, Padre, para declarar que eres el único grande, Señor. Eres el grande de mi casa, Señor. Eres el grande de mi trabajo, Señor. Eres el grande en mis negocios. Eres el grande, Señor, en mi corazón. Aleluya. Y por eso hoy nuestro corazón puede declarar, Señor, con un fuerte aplauso, que tú eres el grande, Señor. Eres el poderoso. Eres el único, Señor, que ha podido apartarme de los peligros, Señor. Que ha podido apartarme de las acechanzas del enemigo. Que ha quitado de mi mente, Señor, todo pensamiento erróneo. Que me ha apartado, Señor, de hacer el mal. Que me ha apartado, Señor, de poder, Señor, transgredir tu palabra y tu mandamiento. Y en esta mañana, Señor,
corazón. Ese es el canto de esta mañana. Siempre fiel en la oscuridad, declare, bueno es Dios, siempre fiel. Aleluya.
Mi deseo es tú, mi momento.